Bien, si me acompañan en oración, vamos a abrir esta clase. Nuestro deseo y nuestro amor al Señor. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu gracia, por tu regalo de vida de esta mañana, Señor. Y justamente en este tu día queremos unánimes celebrar de tu día, celebrar de quién eres, Señor, y cuántos regalos nos has dado. Bendito seas. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado, porque constantemente estamos pecando y en nuestro corazón estamos dolidos y arrepentidos, Señor. Y queremos en todo lo que hacemos honrarte. Perdónanos, guíanos, danos la fuerza, Señor, para vencer la tentación, seguir adelante y exaltar tu santo nombre. En esta mañana, unánimes, queremos agradecerte, queremos alabarte y adorarte y también comentar de tu palabra y recordar lo que ya sabemos, afirmar algunas cosas y aprender quizás algunas nuevas. Que seas tú, Señor, en tu voluntad, que nos dé el crecimiento y la sabiduría que necesitamos, conociéndote cada día más y llevando de tu luz al mundo. Señor, que sea la gracia la que sea predicada esta mañana y que sea todo de acuerdo a tu plan y a tu verdad. Te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias. Si vemos el estudio que tienen en sus manos el día de hoy, es la continuación de un estudio de ya algunas semanas. Venimos hablando acerca de los pactos y solamente quiero ubicarme en donde estamos hablando. Ya habíamos presentado los primeros pactos, habíamos dicho que teníamos este historial de pactos, ¿verdad? Los 6 pactos, los primeros 2 que eran universales, dados a todo el mundo. Los nacionales son los 3 siguientes, y ahí estamos. Vamos a hablar del último pacto, el pacto de David. Como había comentado hermano Chuy la clase pasada, en los 2 primeros se estaba hablando de la primera etapa, la etapa realmente de la creación, la etapa más pura, más original, en el sentido en que Dios a su creación le estaba hablando sin definir a algún pueblo. Estaba hablando a todo lo que Él creó, y esos eran los primeros 2 pactos. Toda esa etapa primogenia que le llamaba Él, y que así se llama, estaba entonces solamente Dios está instaurando su creación y de qué manera Él tenía realmente autoridad sobre toda la tierra, sobre todo ser humano. Por eso lo vemos en el siguiente cuadro. El primero lo llamamos nosotros, por el entendimiento bíblico, el pacto de fundamentos. En el primer pacto con Adán, había dicho: este es el fundamento de toda la existencia, de toda la creación. Aquí está el fundamento, que yo hago todo para que el hombre lo domine, y yo hago un pacto con él. Yo estoy afirmando que yo soy el creador, que él es mi creación, y ese era el primer pacto. Entonces se llamaba el pacto de fundamentos. En el siguiente, una vez que Dios quiso lavar la tierra, limpiar la tierra del pecado, y con esto prometió al hombre no volverlo a hacer de esa manera, le llamamos el pacto de la estabilidad. Y bueno, ambos entonces decíamos abarcaron a toda la creación, pero ya justamente termina esa etapa con el pacto dado a Abraham, porque ya Dios de toda la humanidad dice: voy a tomar a un pueblo, voy a realmente a dedicarme a él, a guiarlo, y le voy a mostrar, le voy a enseñar quién soy, quién he sido durante todos estos años. Como decía aquí, les estaba presentando a aquel que en realidad era el que tenía la autoridad, independientemente de cualquier autoridad que hubiera figurado en la cabeza de hombre. Estaba diciendo: este es mi pueblo, y le voy a hacer una promesa. Y le dijo a Abraham: en ti voy a cimentar mi promesa, te prometo que voy a ser una nación. ¿Recuerdan eso? Una nación. Y entonces en tu heredad voy a dar millones y millones, no los vas a poder contar siquiera. Van a ser tu nación, van a ser mi nación, vamos a tener un pacto, y este es mi pueblo especial, mi pueblo dedicado. Eso comprendemos por que era entonces el tercer pacto. En el cuarto pacto ya se les está dando una ley. Hablamos creo que suficiente de esto. Fue muy bonito ver cómo Dios está diciéndoles: no tienen ustedes una personalidad definida, no tienen ustedes un rumbo, eran esclavos,
Y como decía Chuy, había dos generaciones, la generación de patriarcas, los que estaban realmente conociendo al Creador, y los hijos que en generaciones y generaciones se iban a olvidar de quién era Dios. Pero Él está marcando una pauta y diciendo, esta ley y este pacto lo hago para que todas las generaciones lo sigan. ¿Recuerdan ese aspecto? Chuy lo delimitó muy bien y lo aclaró muy bien. Entonces estamos viendo cómo Dios no solamente estaba dando una estructura y unas reglas. Vemos que estamos acostumbrados a ver en el Éxodo 20, cuando se dan los mandamientos, a centrarnos ahí. Está bien, está muy bien, ese es el momento en que da la ley, pero si seguimos leyendo, y el 22 y el 23, los siguientes capítulos, da todas las condiciones para las ofensas, para cada una de las leyes. Si se dan cuenta, como en realidad es muy vasto Dios en toda una personalidad y una moral que tiene que seguir su pueblo. Sin embargo, hay una cosa mucho más importante en el nivel de relación Dios-pueblo. ¿Y qué hizo? Instauró realmente cómo iba a ser su presencia en medio de su pueblo. ¿Recuerdan? Que dijo, yo quiero que se me haga un arca así, un altar de bronce. Hizo la petición de cómo quería Él en realidad esa relación y cómo deleitarse en que el pueblo le obedecía, le hacía toda la ceremonia y no había manera de estar con Él si estaba uno sucio, si estaba uno impuro. Y entonces Dios no solamente le da una ley, sino que dice, voy a habitar dentro de ustedes, voy a habitar en tu pueblo para que sepan que soy su Dios y es mi pueblo. Y es hermosa esa relación que surge después del pacto de la ley. Lo llamamos pacto de ley, pero como estoy diciendo, no es solamente esa función, sino toda la convivencia que Dios ya está diciendo, ya estableció un pueblo, ya les di la promesa, ya les di una ley, voy a morar con ellos. Y es hermosísimo. Bien, ahora veamos que pues el pueblo estaba esperando un rey, porque lo que se usaba era un rey, porque la promesa de un rey estaba hecha en su pueblo, en todo su linaje. Y aquí es cuando vamos a presentar a David. Este David que según la historia de la Biblia, pues es tal vez el más querido, el más grande de los reyes. Y quiero que lean conmigo esto que he puesto para ustedes. Dice, cuando Israel se volvió un imperio completo, Dios le dio un pacto a través del rey David. Está claro que el regalo de un reino gobernante sobre Israel entró en el contexto de benevolencia divina, demandaba lealtad humana, y habría por lo tanto consecuencias. Es decir, era una provisión hermosa y muy valiosa de Dios que les diera una cabeza, alguien que los representara, pero había una responsabilidad. Como hemos estado hablando, recuerdan de los reinados que eran vasallos, ¿sí? Que tenían su pueblo a quien gobernar, pero que ellos obedecían a uno superior a ellos. Así es que ese rey tenía que poner condiciones, tenía que decir, yo te protejo, yo te tomo como mi pueblo, pero tú me debes honra y honor, ¿verdad? Tú me vas a cumplir y obedecer. Así es que venía un regalo muy grande para el pueblo de Israel, pero una responsabilidad muy grande. Realmente tomar ese rey, respetarlo y al que les da es a David. Ya conocen la historia, primero les dio a otro rey que no obedeció. Pero en David hay una promesa que no fue dada en Saúl. A David se le dice, en tu descendencia voy a cimentar todos los reinos, en tus hijos pondré todos mis reyes. Eso es hermosísimo porque es fidelidad de Dios, pero además está garantizando que sea en el seno, en el núcleo del mismo pueblo, que de él nazcan los reyes. ¿Por qué? Porque esto en realidad hace valer y hace respetar a Dios, no al hombre, a Dios. Vamos a ver un poquito cómo está presentado este pacto. Dice, el pacto con David se fundamentó en base al anterior con la nación de Israel. Es decir, tiene un seguimiento. Las promesas de Dios hacia David dependían de la fidelidad a la ley de Moisés. El pueblo de Moisés tuvo que ser llevado en
aprendizaje para poder realmente respetar los holocaustos y respetar la ley de Dios y respetar el carácter. Claro, para nadie fue fácil, pero estaba Dios preservándolos en ese pacto. No les hubiera dado el pacto con David si no hubiera tenido una consecuencia. Dios estaba cimentando la continuidad del mismo pacto, es decir, su misma persona. Yo sé que algunos todavía, la semana pasada me preguntó un hermano, ¿tú también crees que todos los pactos son uno solo? Bueno, es la perspectiva global, es lo que debemos entender. Es que Dios no se contradice, es que Dios no tiene nada nuevo que inventar. Nada más entendámoslo así. Si no nos da a lo mejor para entender el cuadro completo, es el mismo Dios, es el mismo carácter, solamente que la situación del hombre era diferente. En un principio tuvo un creador, después necesitaba un rey. Bueno, ahora le da un rey y se presenta con él de otra manera, pero es la misma calidad de pacto. Y también una pregunta más, si quiero aprovechar. Hace un par de semanas me había preguntado si eran todos los pactos. Bueno, son los pactos en los que se cimienta toda la línea que lleva Dios y en toda la trayectoria desde la creación hasta Cristo. Pero claro que sí, hay acuerdos de Dios con el hombre y hay promesas que le cumple. Sin embargo, no son de relevancia tal que representen realmente estaciones importantes o eventos tan importantes como estos. Estos son fundamentales. Es cierto, hay acuerdos como cuando Abraham suplica por la vida de Lot, que está allá en Sodoma y Gomorra, y le propone al Señor que se comprometa a no destruirlos, ¿verdad? Si encontrar algunos justos, ¿recuerdan eso? Y Dios le dice, te lo prometo, hago un pacto contigo, te lo prometo. En realidad son acuerdos, son, digámoslo así, pactos, que son circunstanciales y son en realidad no de la dimensión como los viene presentando Dios. Es un pueblo, toda una nación, todo un reinado. Estos pactos, y aquí me agarro, para reubicar esto que había dicho el hermano Jesús. En realidad, todo el propósito de Dios en cada uno de estos pactos, tan importantes y tan grandes como los que estamos enseñando aquí, es que Dios estaba desde el día 1 instaurando su reino, ¿verdad? Por eso es que estamos presentando estos pactos, por la importancia que tienen en cómo han llevado una consecuencia. Y los más importantes y los que debemos en realidad estudiar así en grandes bloques son estos 6 pactos. Bien, no sé si dice respuesta a la curiosidad de alguno de ustedes, quise darla en la curiosidad de otros, pero es eso. Sí hay pequeños pactos de Dios, sí hay pequeños acuerdos de Dios, y no es que no haya más, es que estos tienen importancia por el reino de Dios, por cómo fue llevado el reino de Dios. Y dice aquí, por ello es que decimos que este pacto estaba íntimamente relacionado con el pacto de Moisés, pues Dios había definido a una nación como suya. A continuación vemos entonces que este pacto, no sé por qué en este proyector salen a veces cambiadas algunas cosas, creo que es la interpretación de la computadora, pero bueno, vamos a Segunda de Crónicas, en donde vemos cómo resalta este pacto en relación al otro, y dice, ahora Señor, Dios de Israel, cumple también la promesa que le hiciste a tu siervo, mi padre David. Esto está dicho después, está dicho por Salomón, cuando le dijiste, si tus hijos observan una buena conducta viviendo de acuerdo con mi ley, como tú lo has hecho, nunca te faltará un descendiente que ocupe el trono de Israel en mi presencia. Eso está diciendo, ese es el legado realmente de toda la dinastía. Dice, Señor Dios de Israel, confirma ahora esta promesa que le hiciste a tu siervo David. Vean cómo Salomón está hablando y vean la condicionante que dice. Cuando le dijiste a tu siervo, mi padre David, dice ahí, sí, y es una sí condicional, si tus hijos observan una buena conducta viviendo de acuerdo con mi ley como tú. Entonces dice, entonces le vas a dar reyes en la misma familia, en la misma descendencia. Y es ahí en donde se está resaltando que Dios hizo una promesa con David. No vemos en realidad en dónde Dios habla personalmente con David, pero esto está diciéndonos que si Salomón sabía de esa promesa, se la está recordando a Dios. Y
Una tercera pregunta que me hacían, si podemos reclamarle a Dios, porque también antes, recuerden ustedes que Moisés le había dicho lo mismo a Dios, aquella promesa que le hiciste a Abraham, síguela cumpliendo, ¿recuerdan? Y aquí David está diciendo, Salomón está diciendo, recuerda la promesa que hiciste con mi padre David. No podemos reclamar absolutamente nada, pero Dios está cimentando sus pactos y Él sabe que no va a fallar. Y sus hijos pueden decirle, Señor, tú no vas a fallar el pacto, pero únicamente exaltando su fidelidad y su firmeza. Es todo lo que puede hacer. ¿Verdad, Señor, que no me olvidas? ¿Verdad, Señor, que vas a cumplir? ¿Por qué? Porque el hombre es débil, porque el hombre no tiene autoridad ni poder sobre nada. El hombre se debe a su Dios. Señor, ¿verdad que no me vas a abandonar? Es solamente en esa postura. Y yo los invito a que lo veamos en una postura humilde y en una postura totalmente de receptor, no del demandante, ¿no? Esa es mi sugerencia para estos versículos, tanto en Moisés, que le dice acuérdate de la promesa, como de esta promesa que le está siendo recordada por Salomón. Yo creo que muchos de nosotros pecamos de lo contrario, muchos de nosotros sí le reclamamos, Señor, pero yo merezco, y yo... no, yo creo que debemos hacer conciencia de los grandes patriarcas y decir, Señor, solamente volteo a ti para recordar, ¿verdad que me amas tanto y que eres fiel y que no vas a fallar? Dios está ahí y no va a fallar, es la garantía que tenemos. No veamos estos como puntos negativos de los patriarcas o del rey. Gracias, Manuel. De hecho, la motivación de Moisés a la hora de hacer esta oración era por amor a tu nombre, de Moisés, por amor a tu nombre. No vaya a ser que los pueblos digan, sacó a su pueblo para traerlo ahí. No era una cuestión de reclamo, sino era una cuestión de, Señor, la motivación es que tu nombre no quede manchado y que no se diga nada malo de tu nombre. No solo era una queja como, ves que tú me prometiste y ya no me cumpliste. No, era, Señor, el propósito que tengo es que tu nombre sea glorificado a través de cómo sacaste al pueblo de Israel y cómo mantienes al pueblo de Israel en el desierto y cómo le das la victoria al pueblo de Israel en el desierto. Que se trata de ti, no del pueblo. Es el punto de la oración de Moisés, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y como dices, es la fidelidad de Dios. Señor, yo a lo que clamo es a tu fidelidad y a tu misericordia, porque tú lo prometiste. Así es, muchas gracias. Voy a tomar de ahí para resaltar en el llanto de nuestro Señor Jesucristo antes de ir al sacrificio. Uno de los grandes elementos que hay que resaltar es que Él estaba diciendo, ¿cómo voy a ser impuro o llamado maldito cuando soy puro, cuando soy totalmente puro? ¿Y cómo va a ser presentado el Hijo de Dios en pecado? ¿Cómo es posible? Y voy a traerlo de una manera muy burda, me perdonan, pero cuando alguno de nuestros hermanos se enferma y alrededor hay incrédulos, ¿qué decimos? Señor, vamos a quedar mal. Tu nombre va a quedar mal porque no lo van a apuntar como alguien que está sufriendo y no está llevando victoria. ¿Sí sienten eso? ¿Sí lo han sentido como yo lo siento? Señor, ¿y tu nombre cómo va a quedar? Yo les comparto que en algunas ocasiones he podido llevar el evangelio a algunas personas y resulta que las invito a la iglesia y vienen a la iglesia, pero al día siguiente se enferma la mamá y se muere el hijo y les pasan tragedias tremendas y dicen sí por haber ido a tu iglesia. Y yo digo, Señor, ¿tu nombre dónde queda? No lo han sentido. No lo han sentido. Parece que nadie habla aquí con incrédulos. Bueno, sí. Porque la gente dice, bueno, es que antes yo no iba a ninguna parte y no me pasaba nada. Es que el Señor se está acordando de ti, tú no te acuerdas de eso, el Señor se acuerda de ti. Y bueno, a lo largo del caminar con el Señor nos da un celo santo por sus cosas. Entonces lo podemos experimentar quienes compartimos realmente la palabra, quienes estamos preocupados por aquellos que se mueren día con día y a cada instante. Muy bien. Gracias, Vicky. En lo personal, no creo que sea el momento, pero sí tengo un testimonio muy fuerte en donde, según ellos, por haberse convertido, pasaron cosas horribles. Y yo en mi corazón tal vez sentí un poquito, no me voy a poner igual que Moisés, igual que Salomón, pero un poquito, Señor, ¿dónde está tu nombre? No se exaltó, no fue honrado. Bueno, no era su voluntad en ese momento. No estaban ellos elegidos, no estaban dentro de tal vez no era el momento simplemente.
Tal vez vendrá con mucho más testimonio, con mucho más fuerza en otro tiempo, no lo sabemos. Pero aquí lo que estaban diciendo, y ya para regresar a estos patriarcas, en realidad estaban diciendo, ¿verdad que vas a reafirmar tu promesa? ¿Verdad que eres fiel? ¿Verdad que eres grande? Y vamos